MG4. Hola a todos, esto es Kilómetro 77 y esto es un nuevo vídeo de slalom y esquiva. Este es el coche que tenemos hoy en el circuito, un MG4, un coche completamente eléctrico. Esta versión en concreto, esta unidad, es la tope de gama, la que en España se llama acabado Luxury. Tiene un motor eléctrico de 204 caballos que mueve de las ruedas traseras y una batería de 64 kWh de capacidad que, según MG, da para recorrer unos 435 kilómetros. Además de esta versión, en la gama MG4 hay otra con una combinación de motor y batería distinta. Solo está disponible con el acabado más sencillo, llamado estándar, y tiene 170 caballos y una batería de 51 kWh de capacidad. La autonomía, como es lógico, es menor, de 350 km, pero curiosamente la aceleración de 0 a 100 es un par de décimas mejor que la de mayor potencia. Cualquiera de las dos versiones tiene un montón de alternativas en el mercado, aunque las más evidentes son el Cupra Born, el Renault Megane E-Tech o el Volkswagen ID.3. De entre todas ellas, las hay que tienen más y menos autonomía y mejores y peores prestaciones, pero en lo que no tiene rival el MG es en el precio, inferior a todos y por un margen que en algunos casos es muy amplio. Más adelante, en una fecha que MG aún no ha dado a conocer, habrá más versiones del MG4, unas con una batería de mayor capacidad y otras con dos motores y tracción total. Los neumáticos que lleva esta unidad son los de serie, no puede llevar otros, de hecho. 215 50 radio 17, son los Continental Premium Contact C. En la actualidad, estos neumáticos no aparecen en el listado de modelos que ofrece Continental en su página web. No obstante, pertenecen a la gama, digamos, normal de la marca, sin una orientación deportiva ni tampoco con una resistencia a la rodadura especialmente baja. Los de este MG en concreto, además, tienen el marcaje XL, que quiere decir que tienen un índice de carga superior al habitual y una carcasa más robusta. Y hechas las presentaciones, vamos a ver qué tal lo hace en la esquiva y el slalom, así que vamos a ello. Slalom. Aunque es un coche eléctrico, el MG4 no sale desde parado con la rapidez que lo suelen hacer los vehículos de este tipo. Entre los conos se mueve de manera fluida, sin que el control de estabilidad tenga que actuar de manera intensa. Y como la carrocería tampoco tiene movimientos especialmente amplios, la velocidad de avance es muy estable. En el cambio de sentido vuelve a ocurrir como en la salida. El MG4 no reemprende la marcha velozmente. La dirección, aun en el modo de conducción más deportivo, no tiene un tacto especialmente bueno y da pocas pistas al conductor sobre el nivel de adherencia de los neumáticos. No obstante, el guiado es correcto. El tiempo final para el MG4 de 204 caballos fue de 24,8 segundos, bastante discreto. Esquiva. Y ahora ya sí pasamos a la maniobra de esquiva. La primera de las pasadas no la hicimos a los 77 km por hora que fijamos como objetivo, pero casi, a solo 1 km por hora más. No conseguimos completar el ejercicio sin derribar conos porque el coche abrió mucho la trayectoria ante el segundo golpe de volante, pero las reacciones no fueron malas o difíciles de controlar. Bueno, pues primera pasada ha sido, creo, a 77 km por hora o muy cerquita. No lo he conseguido, he tirado un cono, pero en principio no ha tenido ninguna reacción difícil de controlar. Es verdad que el SP me parece que no ha actuado mucho, pero bueno, vamos a intentarlo a otras velocidades. Hasta ahora. Tras varios intentos a distintas velocidades, conseguimos completar uno correctamente. Fue a 74 km por hora, que es una velocidad normal, pero vino acompañado de unas reacciones muy neutras y fáciles de controlar.
Además, la velocidad de avance del coche en la parte media y final del recorrido no fue especialmente baja, lo que da a entender que el control de estabilidad no tuvo que actuar con mucha intensidad y por tanto que la puesta a punto del chasis es buena. En otros intentos a mayor velocidad no conseguimos el éxito, bien por errores de cálculo o bien porque los neumáticos deslizaron más de la cuenta. A pesar de todo, el coche siguió reaccionando de manera ejemplar, con movimientos suaves y sin rebotes y con un balanceo de la carrocería contenido. Un coche muy noble de reacciones y que pone las cosas fáciles al conductor. Pues hechas las pruebas, ya tenéis los resultados. La verdad es que el coche me ha gustado bastante como lo ha hecho, tanto en la esquiva como en el slalom. En el slalom es verdad que es un coche con una suspensión blandita y entonces se va moviendo, no se encuentra muy a gusto, pero lo hace de manera fluida. El control de estabilidad no actúa de manera fuerte y ya os digo, el coche se maneja bastante bien. Por otro lado, la esquiva, los resultados también han sido bastante buenos. No tiene reacciones muy difíciles de controlar, se lo pone todo muy fácil al conductor y han sido pasadas bastante limpias. En general, el coche me ha gustado bastante y yo creo que los resultados han sido buenos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Estos han sido los resultados que hemos obtenido en nuestras pruebas habituales en circuito. Pero si queréis saber más cosas sobre este coche, os invitamos a que entréis en nuestra web, kilometro77.com. En ella encontraréis una extensa prueba escrita donde hablamos sobre el interior del coche, sobre sus prestaciones, el consumo, las recargas y el coste de las mismas. También incluimos mediciones propias y unas galerías de imágenes muy extensas con fotografías hechas por nuestros fotógrafos tanto en estudio como en carretera.